Lo que estábamos oyendo ahí, Jesús y oyentes y compañeros de la mesa, era Diego Luciani, el fiscal. Fue el inicio del alegato de la fiscalía en Argentina, de ese proceso que se adelanta en contra de la expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Diego Luciani, ese fiscal, dice: Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción. Ese fue el inicio de los alegatos. Recordemos que este caso o este juicio estaba suspendido por el tema de la pandemia y se retomó el 1 de agosto. ¿Por qué, Jesús, traemos a colación este tema? Y es porque ha generado en ciertos sectores políticos también la atención, la gira por países del sur del continente que hizo la vicepresidenta electa Francia Márquez, donde estuvo con Evo Morales de Bolivia, estuvo con Lula, José Ignacio Lula da Silva de Brasil, mejor dicho, hizo un periplo por estos países y se reunió también con Cristina Kirchner, fue foto de abrazo y beso, una agenda que según el portal Cuestión Pública, pues no se ha podido explicar los orígenes de los recursos que pagaron esta agenda. En ese artículo reportan que personas expertas en temas de protocolo y de Cancillería dicen que una delegación de 11 personas, que incluso la comentamos aquí ayer, generalmente se hace cuando ya están electos, pero no antes de posesionarse. Y no ha explicado el personal de parte de Francia Márquez cómo pagaron esa gira. Esto ha generado escozor porque además se da esta visita precisamente en medio de un juicio por corrupción, Jesús, y por eso tenemos un invitado especial, muy, muy especial además, que nos aterriza este tema. Pues se trata de Diego Cabot, él es periodista argentino, escritor del libro Los Cuadernos, una investigación sobre la corrupción en Argentina y los Kirchner, y además abogado, ¿no? Tiene un máster en periodismo en la Universidad Di Tella y escribió 4 libros. Así es, además con esta investigación, mejor dicho, terminó con 170 procesados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández, actual vicepresidenta, decenas de exfuncionarios y un centenar de empresarios, además. Y por este trabajo ganó una veintena de premios, entre ellos el premio Rey de España. Es decir, gracias a esta labor periodística se logró tener a un montón de gente procesada por presuntos hechos de corrupción. Saludamos a Diego Cabot, colega, bienvenido a RCN Mundo. ¿Cómo les va? Buen día. Diego, por supuesto hay unos temas que son muy del país, de Argentina, por supuesto, pero para la audiencia de Colombia, en RCN Mundo, en este momento, ¿cómo está la situación jurídica de la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández en todos estos líos y este escándalo de corrupción? Bueno, el alegato del fiscal que recién escuchábamos, que es una parte, para que ustedes tengan idea, el fiscal pidió 9 audiencias, o sea, reservó 9 días, va por el segundo y cada día está usando entre 8 y 9 horas para alegar y para demostrar y para mostrar pruebas y para citar expedientes, citar testimonios, citar documental, ¿no? Así que imagínense la profundidad que tiene este alegato. Este es el primero de los juicios importantes donde a ella se la acusa de corrupción. Convengamos que el marido, a Néstor Kirchner, estaría sentado en el banquillo de los acusados también, solamente que se extinguió la acción penal por muerte, ¿no? Porque él falleció. Entonces por eso se lo sigue contra ella. Este es el primero que llega al juicio oral, y la contundencia de escuchar a un fiscal que hace una estructuración jurídica y documentada de todo lo que fue un proceso de corrupción que está contado, ¿no?, en la crónica periodística, en las denuncias de algunos de sus ex aliados, en la oposición, ¿no? No es que es algo que nos estamos desayunando, como se dice aquí, ¿no?, que sucedía, sino que es algo que está muy contado, como te digo, por la crónica periodística y demás, pero estructurarlo y verlo en la boca de un fiscal realmente es muy llamativo, ¿no? Es un juicio de corrupción que por primera vez creo que está volviendo a poner el tema sobre la mesa, y lo que yo siempre digo muchas veces en estos juicios de corrupción, y ya no en Argentina, sino que es, digamos, una característica de la política, especialmente latinoamericana, donde las defensas de todo este tipo de
acusados tienen más que ver con la dilación del proceso y con la desvirtuación del juzgador, diciendo que hay persecución, y esto que con la defensa y la demostración de la inocencia, muchas veces los juicios van perdiendo de vista como los hechos efectivamente se juzgan y empiezan a transcurrir por vericuetos procesales. Este alegato ha vuelto a poner aquellos hechos y aquella matriz corrupta de vuelta sobre la mesa, y bueno, obviamente está llegando a muchísima gente que por ahí no se interesaba por un proceso judicial de este tipo, ¿no? Diego, usted es periodista experto en temas económicos, 19 años trabajando en un diario muy importante como es La Nación. Yo le puedo pedir un favor, expliquémosle a la audiencia o comentémosle mejor a la audiencia de RCN Mundo, especialmente en Colombia, que nos dé un contexto de económicamente cómo está Argentina el día de hoy. Muy breve, claro está. Bueno, Argentina está en un proceso muy difícil. Acabamos de poner ayer a un ministro de Economía nuevo. O sea, Argentina acaba de estrenar un ministro de Economía que no tiene todavía 24 horas y va por el tercero en un mes. Para que tengan idea, básicamente hay problemas estructurales muy grandes económicos, como déficit fiscal muy grande, ya se gasta más de lo que se ingresa, una inflación que ronda en el rango del 80% anual, la caída de reservas muy grande para mantener un dólar ficticio, una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo de alrededor del 200%, y sobre eso, digamos, sobre esos, por así decirlo, lineamientos económicos muy graves, una crisis política muy grande, porque el presidente prácticamente ha pasado a ser una figura decorativa y el poder está en manos de la vicepresidenta, que a su vez, como queda claro, no es la presidenta. Entonces hay una falta de liderazgo muy grande a la hora de tomar las riendas de la economía, ¿no? Ahora, sí. Y con esto termino, se ha optado por un ministro que no es economista, que es político, con la intención claramente de tratar de encontrarle la vuelta a un vericueto político muy complicado, ¿no? Que es un presidente sin poder y una vicepresidenta que tiene el poder, pero que no está dispuesta a gobernar, pareciera. Diego, y ante todo este gran contexto que usted nos ha hecho, por supuesto, muy resumido de la situación en Argentina, ¿cómo se explica uno que una persona como Cristina Fernández de Kirchner, que ya gobernó y que ahora pues está de vicepresidenta, pero como usted dice, que pareciera que no quiere gobernar, pero cuenta con mucho respaldo del pueblo, y después de todo lo que usted ha revelado y después de todo el tema jurídico, ¿cómo se explica uno que la gente todavía apoye a estos dirigentes políticos tan relacionados con hechos de corrupción y con mala administración? Bueno, es un proceso muy interesante que quizás ustedes, un poco por lo que estuve también leyendo, y yo sigo mucho la política de América Latina, pueden empezar a vivir, ¿no? Con este reverdecer de los populismos, ¿no? La expresidenta, actual vicepresidenta, tiene una imagen negativa de alrededor del 75%. Pero claro, tiene un núcleo duro de un 25% que posiblemente tiene casi expresan como una fe religiosa, ¿no? Y estos movimientos populistas latinoamericanos generan eso, ¿no? Si estuviese vivo García Márquez, quizás lo pudiese contar mucho mejor con esta cosa realista, del realismo mágico latinoamericano, que veneran a este tipo de líderes, estos líderes políticos casi con una veneración religiosa, ¿no? Entonces, ese núcleo duro de un 25%, yo creo que no más, como te digo, la imagen negativa de Cristina Kirchner, tanto de Cristina Kirchner como del presidente y como del actual ministro de Economía, rondan entre el 75 y el 80%, pareciera como que no podrían gobernar. Sin embargo, ese núcleo duro muy movilizado es lo que le da cierto plafón para poder instalarse en el poder, ¿no? El gobierno actual ganó con el 47% de los votos hace un tiempo, hace 3 años prácticamente, y hoy por hoy la intención de voto, imagino, para ese espacio no pasa el 20-25%, no ha perdido la mitad de los votos. De hecho perdió las elecciones de medio término, donde anduvo alrededor del 30, perdieron alrededor de 15 puntos. Por lo tanto, digo,
se generan, y esto por ahí como para tratar de encontrar como un común denominador a varios de estos regímenes de América Latina, se genera un núcleo muy duro de un seguimiento casi religioso de estos líderes, ¿no? Cristina Kirchner es prácticamente ignífuga a cualquier cosa que suceda en ese núcleo duro. Uno podría demostrar cualquier cosa, ¿no? Y esto del fiscal, por ejemplo, de este alegato del fiscal, es leído por ese núcleo duro como un proceso de persecución, algo de lo que han hecho algunos otros líderes de América Latina. Me recuerdo a lo que hizo, bueno, obviamente Evo Morales, que también pasó por el mismo discurso, Rafael Correa en Ecuador, el mismo Lula en Brasil. Entonces, bueno, se apoyan mucho en esa estructura de ese electorado que tiene casi un seguimiento religioso del líder, ¿no? 8:49. Diego, una pregunta en el tema de medios. ¿Qué tanto impacto tuvo la visita de Francia Márquez allá? ¿Fue registrada? ¿Tuvo relevancia? ¿Hubo despliegue mediático alrededor del tema? La Argentina tiene un defecto, digamos, mediático que es bastante, como nosotros decimos, ¿no?, ombliguista, como que todo pasa, pareciera por aquí. Y como les digo, en este momento, imagínense que a fines de junio, que había un ministro de Economía, pasó otra ministra por 24 días y hay otro nuevo ministro que acaba de asumir ayer. La agenda está muy tomada por lo que sucede aquí, ¿no? A mí me cuesta a veces encontrar en los medios, incluso en el que trabajo, notas de contexto internacional. Sin embargo, de Francia, duda que tuvo. Diego, perdimos la comunicación, ¿está ahí? Diego, ¿nos oye? Pero sí, claramente pasó. Sí. Lo perdimos los últimos segundos justo cuando usted estaba explicando el impacto, el tema. ¿Sí fue registrado? No nos queda muy claro. No, perdimos la señal de Diego. Sí, pero más, a mí me hubiera gustado saber que eso era lo que yo le quería insistir a Diego, es más si fue registrado, que es importante también saberlo, por supuesto, para ver si es que la están mostrando acá. Más importante esa gira de lo que fue, es realmente, además del impacto mediático, si lo tuvo o no, que él estaba diciendo que tal vez no ha que sido allá mucho, había que eso era un problema de Argentina, que sí. a veces le costaba hasta encontrarse a él. Diego, usted nos decía que eso era un problema de muchas veces de la prensa argentina, que a veces usted ni siquiera se encuentra temas de usted mismo, pero además de mirar ese impacto mediático, porque puede ser que en Colombia estén mostrando eso más grande de lo que realmente fue, y también sería ver qué tan preocupante es la relación o usted cómo lo analiza, esa relación de la vicepresidenta electa, Francia Márquez, con esos gobiernos populistas y como personas o dirigentes como Cristina Fernández en Argentina, pues que en este momento está enfrentando un juicio por corrupción. Bueno, a ver, me parece que lo que acá se lee, o básicamente se puede leer, es como esta consolidación de un bloque, ¿no?, entre gobiernos de izquierda. No se olviden que últimamente también se sumó Chile, ¿no?, con un gobierno de centroizquierda, o por lo menos que asumió con un discurso muy de izquierda, a este bloque que también forma Bolivia, que también forma, como digo, Chile, algo de Ecuador, el regreso de Lula, y me parece que la lectura que hay es de este núcleo, ¿no? Diego, estamos teniendo fallas en la comunicación. Cada que va a decir lo importante se le va la onda. ¿Estará con Rafael Nieto? Bueno, intentaremos. Diego, ¿nos oye? Ahí lo estamos escuchando al fondo. ¿Me están escuchando? Ahí volvió. Sí, tal vez trate de quedarse quieto, Diego, porque creo que se nos está perdiendo la señal en las partes más importantes. Sí. No, lo que decía es la consolidación de un núcleo de políticos que... No, definitivamente no, la señal no es buena. Le agradecemos a Diego Cabot, periodista argentino, escritor, por estos minutos con RCN Mundo. Muy amable, Diego. Un abrazo desde Colombia para Argentina. 8:53.